felicitarlos a ustedes por esta intención de que estemos nosotros por ahí, los técnicos de San Luis, pudiendo hablar y contando lo que a nosotros más nos gusta. Así que felicitarlos a ustedes del programa Deporte por tener esta iniciativa. Y bueno, voy a tratar de, en lo posible, desarrollarme de la mejor manera para que dejarles algo en esta charla. Gaby, voy a compartir la pantalla y arrancamos nomás. Exacto nomás, comparta y largamos nomás. Bueno, no sé cómo me ven ustedes ahí, si pueden ver todos. Bueno, he intentado, desde que Gaby me propuso esto, ¿no? Tener la posibilidad de contar algunas cosas de lo que uno va aprendiendo, de lo que la experiencia le va dejando y de lo que vive, consultando libros y escuchando a gente que sabe más que uno. Entonces elegí un tema que yo sé que es amplio, pero voy a tratar de desarrollarlo de una manera de llevarlo para que podamos, como dije anteriormente, poder dejar algo y que surjan los interrogantes que pudieran surgir. Primeramente, antes de arrancar, mi introducción sería que nosotros, los directores técnicos, los amantes de esta profesión que es el fútbol, somos un poco locos, un poco apasionados de esto. Entonces, como vivimos buscando cosas nuevas que nos alimenten, y el fútbol de hoy es un fútbol que no es el mismo de hace unos años atrás, es un fútbol distinto, es un fútbol que complementa el arte con la ciencia, es un fútbol que por ahí tiene un mar de situaciones que se lucha entre dilemas, que lo nuevo, que lo viejo, que lo físico con lo físico con el juego con lo físico, lo psicológico tal vez hasta con una concepción no tan predispuesta del entrenador. Entonces, divagamos en un dilema, ¿no? Yo voy a tratar de llevar mi charla por algunos lados donde la comparación entre lo ideal y lo real esté siempre presente y después al final hacemos las preguntas. Pero bueno, he tratado de hacer lo mejor posible sabiendo que a cada charla que yo he asistido siempre me he ido con una invitación a pensar. Bueno, mi objetivo va a ser en esta charla, ojalá que les deje algo, que la invitación sea eso, a pensar en este hermoso deporte y cómo lo desarrollamos, ¿sí? Voy a tratar de hacer una comparación con introducción hecha, referirnos a la parte de cómo sería un cuerpo técnico ideal, con estos componentes que aquí podemos observar, ¿no? Un director técnico, un alterno, dos alternos, tal vez en algún momento, cuando uno está en la elite, dos preparadores físicos, un entrenador de arquero, un cuerpo médico, constituido generalmente por el médico, kinesiólogo, a veces dos, un readaptador, que en la elite se está usando, un nutricionista, coaching o psicólogo, un scouting, que siempre alguien en el cuerpo técnico lo hace, videoanálisis, un editor, obviamente, utileros y delegado. A mi humilde entender, esta sería una composición ideal de un cuerpo técnico para, generalmente en la elite o en algunas categorías que a nosotros nos pueden corresponder. En juveniles, un coordinador, un director técnico y un preparador físico y un DT alterno, sacando el coordinador, sería la estructura por categoría. Los cuerpos médicos generalmente son generales a la institución cuando es en juveniles, médico kinesiólogo para todas las categorías, y un delegado utilero. Podemos incorporar un editor de video, y sí podría ser, y en la charla lo vamos a ir buscando y viendo de qué forma las cuestiones ideales las podemos llevar a lo real y buscar algunas cosas que nos hagan mejorar, ¿no? Entonces, nosotros hay una cosa fundamental que a nuestro humilde entender tenemos en cuenta, es el contexto donde uno realiza o le da la posibilidad de trabajar. En ese contexto donde uno se realiza, hay muchas cosas que determinan las decisiones que uno puede tomar en todo lo que emprenda después, ¿no? Las consideraciones que podemos observar es del nivel de donde nosotros nos movemos. Nosotros tenemos en nuestro contexto San Luis, tenemos un torneo local de primera división,
un Federal Amateur, Federal A, Nacional B y una primera división a la cual todavía no hemos llegado, por lo menos los últimos años. Juveniles, tenemos el torneo local, el torneo provincial, un torneo federal regional que lo juegan 3 o 4 clubes, luego un torneo juvenil de AFA que lo juegan 2 clubes, compuestos por 6 categorías. A eso le correspondería hasta el Federal A, donde nosotros teóricamente nos movemos. ¿Sí? Esa sería nuestra visión real de las cosas. La primera división Nacional B no estamos, sí a esas les corresponden en juveniles las categorías de AFA, ¿no? Que serían juveniles de AFA del campeonato de Superliga, ¿sí? Bueno, en los otros componentes donde nosotros nos podemos realizar son las escuelas de fútbol, donde los entrenadores podemos trabajar, el fútbol femenino, el fútbol senior y el futsal. Hasta ahí, digamos, son los ámbitos donde nos podemos mover. Nosotros tenemos las limitaciones reales que nosotros, como ya varios de los que están aquí escuchando las conocen, no estoy inventando nada nuevo. Nosotros tenemos algunas limitaciones que tienen que ver con nuestra infraestructura, con nuestros campos de juego, aunque han mejorado últimamente. Sí, también tenemos limitaciones de los recursos humanos, de los recursos económicos, perdón. Y esos recursos económicos atentan a veces contra la falta de material y a veces hace un poco complicadas las cosas, ¿no? Y nosotros ahí también tenemos un inconveniente, o por lo menos es lo que nosotros hemos visto. Si hay alguna otra cosa que quede en esto, seguramente alguien me lo va a aportar. Pero aquí hay una idiosincrasia de los padres con las cuales nosotros también cuando estamos en juveniles tenemos que lidiar o tenemos que atravesar desde otro contexto. Y más adelante viene la explicación. Entonces, la primera intervención que humildemente nosotros los técnicos debemos tener, a nuestro parecer, sería la solución con creatividad ante este tipo de problemas. Porque si nosotros nos quedamos con esta limitación real, también se limitan nuestros sueños como entrenador, se limitan nuestras intenciones, nuestros objetivos. Y nuestros objetivos tal vez van, como lo dije anteriormente, esto es una profesión que nos hace soñar, que nos hace querer mejorar siempre. Entonces, esta limitación debe ser un disparador para que nosotros vayamos mejorando un montón de cosas que lo podemos hacer. Perdón. Y entonces empieza a verse el rol de nuestro cuerpo técnico, ¿no? Un cuerpo técnico a juveniles o a primera división, hace un diagnóstico, elige un modelo de gestión, que no es una verdad absoluta, sino concepciones que uno trae con la gente que uno trabaja, con la gente que lo ha hecho anteriormente o con la gente que uno elige. Entonces ahí tenemos un modelo de gestión que elegimos. Hacemos un diagnóstico, elegimos un modelo de gestión. Tenemos una organización interna que tiene que ver con el rol de los componentes de nuestro cuerpo técnico. Tal vez con cuánto podemos llegar nosotros a una primera división local, con 2 o 3 personas. ¿Con cuánto podemos llegar a un Federal A? 8, 7 u 8 personas. Entonces la distribución de los roles en la organización interna son importantes. Hacen a la responsabilidad, a la seriedad, al profesionalismo. Entonces un montón de cosas están muy añadidas a la hora del ámbito en que nosotros nos movemos, ¿sí? Gestionar la infraestructura es importantísimo. Una vez que hicimos el diagnóstico, los recursos humanos que hay en el club, sea a nivel juvenil, sea en el nivel de primera división, sea en un Federal A, sea en una categoría de liga, los recursos humanos de las instituciones, nosotros nos tenemos que hacer eco de eso y tratar de que nos potencien y nos ayuden, ¿no? La relación con la estructura organizativa de la institución tiene que ser un parámetro dentro de los cuerpos técnicos. La vinculación hace a que todos mancomunemos con el mismo objetivo, todos trabajemos para lo mismo y todos busquemos mejorar desde esa intención. Por supuesto que también un rol del cuerpo técnico es la formación de los planteles. La formación de los planteles, tanto en una primera división local, en un Federal A o en juveniles, también tienen mucha injerencia y mucha importancia. Entonces ahí nos tenemos que nutrir de un montón de cosas que también en un ítem más adelante, en el rol específico del entrenador lo vamos a tocar, ¿sí? Las consideraciones en nuestro fútbol juvenil. En nuestro fútbol juvenil, nosotros tenemos una gran responsabilidad. Cualquiera de nosotros que pueda trabajar en el fútbol juvenil, porque lo hemos hecho, porque nos ha tocado a muchos de los que están acá, inclusive a mí, y lo sigo haciendo ahora, ¿no? Entonces tenemos un compromiso con nuestra
formación. Nosotros somos educadores permanentemente aquí y tenemos una gran responsabilidad con eso. O sea, que sean técnicos recibidos y que sean profe de educación física, que nosotros deberíamos tratar de establecer a los clubes que lleguemos que puedan ser, bienvenidos sean, ¿no? ¿Qué deberíamos tener? Conocer las características psicológicas y biológicas de nuestros deportistas, de la edad que nos toca dirigir, básicamente, fundamental. Conocer a la persona, al jugador y a su familia, importantísimo en los tiempos de hoy, importantísimo para el desarrollo, importantísimo para el vínculo del entrenador y el conocimiento de su categoría. Establecer un compromiso con el desarrollo integral de la persona, porque nosotros en el fútbol juvenil somos esto, preparamos a nuestro deportista para una competencia superior, o preparamos a nuestro deportista que tal vez no va a llegar a jugar en un nivel superior, pero debería en el transcurso de pasar por estos niveles juveniles, tener algunos profes o técnicos que el día de mañana le hayan dejado una huella en la formación integral de la persona. Entonces, cuando hablamos de juveniles, creo que son todas cosas que nos atañen a nosotros desde nuestra profesión, no desde el resultado que podamos obtener, ¿sí? Elaborar un plan, y es obvio que tenemos que elaborar un plan, y un plan a largo plazo en juveniles, que es distinto a una primera división. Y tal vez en una división de AFA lo podemos hacer, sí, y en una división local sí también se puede hacer. Si uno le pone creatividad y le pone ganas, creo que también lo podemos hacer. Si lo que mencionamos anteriormente, los roles de un cuerpo técnico están predispuestos, ¿cómo no vamos a poder elaborar un plan? Sí tenemos que elaborar un plan. Establecer un eje transversal que tenga que ver con los valores, que enrieda a nosotros como personas, que enrieda a la familia del deportista. Y nosotros estamos integrados con eso, y sí porque somos lo que hablamos anteriormente, educadores, ¿no? Y proponer a nuestra forma, con nuestro diagnóstico, un estilo de juego en consonancia con la identidad de la institución donde llegamos. A veces llegamos y nos contratan o nos llevan, llegamos como cuerpo técnico o llegamos como técnicos a una categoría. Cuando llegamos como cuerpo técnico, bueno, hace lo que mencionamos anteriormente. Cuando llegamos como técnicos, nos desarrollamos en una categoría. Y bueno, son cosas fundamentales que nosotros tenemos que esmerarnos en conocer. No es la verdad absoluta nada de lo que estoy diciendo. Simplemente son ítems de que a nuestro entender o a la visión de gente que lo transmite y a la cual le vivimos escuchando, son cosas que a veces ya, algunas son indiscutibles, ¿no? Que si bien no son tan científicas, son indiscutibles por el sentido común. Perdón. Convencer de que el fútbol juvenil no es un gasto es nuestra tarea también, y que es una inversión. Proponer talleres de prevención con los padres es también una tarea que nosotros como educadores deberíamos hacer. Nosotros preparamos al jugador, sí le damos herramientas físicas, técnicas, tácticas y cognitivas, pero bueno, no nos tenemos que olvidar que el jugador es una persona, ¿no? Tratar de hacer hincapié en cosas que a nosotros nos inculcan, que es tener en cuenta que el éxito es circunstancial, el éxito es circunstancial y el error es parte del aprendizaje, ¿sí? El error es parte del aprendizaje, entonces eso lo tenemos que entender. Generar una base de datos también es importantísimo para la institución. Generar una base de datos cuando nosotros pasemos al cuerpo técnico que viene, al cuerpo técnico que va a continuar. Generalmente hay como un ABC del conocimiento, que se parte del conocimiento anterior. Bueno, nosotros deberíamos generar esto, así nuestro pasaje por los clubes, sea corto, sea largo, sea en primera, sea en juveniles, para que la institución cuente con una base de datos y del trabajo que se ha realizado, ¿sí? Para un técnico de primera división, acá hacemos un esquema, no sé si se puede ver bien, el esquema que estamos mostrando. ¿Se puede observar bien ahí, Gaby? Se puede ver bien entera. Ahí al último se ven
Ahí está. Convicción, esfuerzo permanente y ser auténtico e íntegro. Bueno, No sé si hay algo más abajo. no. Nosotros Perfecto. creemos que acá, nosotros hemos enfocado este esquema y lo estoy tratando de ver para que no se me escape nada en función de lo que uno quisiera transmitir, ¿no? ¿Qué deberíamos tener en cuenta cuando nosotros estamos en la primera división? Bueno, el contexto que nos va a determinar nuestros objetivos. El contexto determina nuestros objetivos y de ahí la función del director técnico principal tiene que ver con el armado del equipo, tiene que ver con una planificación, tiene que estar capacitado para estas cosas, obviamente. Debería estarlo, o principalmente capaz que la característica debería ser hacerlo permanentemente, porque desarrollamos una tarea linda, una tarea que enamora, que nos motiva, pero bueno, somos dueños de un montón de decisiones en las cuales mientras más capacitados estemos, mucho mejor las vamos a desarrollar. Tenemos que diseñar una idea, un modelo, y tenemos que establecer una forma de liderar o conducir el plantel, ¿no? ¿Cómo acompañamos esas situaciones? Las acompañamos con mucha convicción, con mucho esfuerzo, ¿no? Siendo auténticos, siendo íntegros. Pero bueno, aquí hay como varias situaciones que realmente hacen al entrenador. Ahora bien, nosotros a veces nos toca elegir jugadores en un Federal A, nos toca elegir jugadores en un Federal Amateur y nos puede tocar elegir jugadores en una liga local. Nos puede tocar armar un plantel de juveniles. Entonces tenemos que tratar de dimensionar de qué forma, ¿sí?, podemos trabajar en el armado del equipo. A veces cuando un director técnico llega a un equipo, llega de primera división, un Federal A, llega con la obligación de ganar. Sus objetivos son diferentes, entonces la planificación es mucho más corta, todo pasa por el ganar y en ese ganar nosotros convivimos con un montón de situaciones que hacen que la exigencia sea permanente. Entonces es un rol distinto, totalmente distinto al de un juvenil. Entonces ahí la capacitación nuestra de la gente que tengamos alrededor nos va a hacer tal vez trabajar con un menor margen de error. Y aquí hay un montón de variables que nosotros hoy contamos, ¿no? Que tal vez en un torneo local, haciendo la comparación, y si nosotros, por ejemplo, la tecnología nos ayuda un montón de cosas cuando nosotros incorporamos al armado del equipo, cuando lo llevamos a la situación, cuando planificamos, y necesitamos la tecnología y la tecnología está. Y a veces en algunos contextos de unos campeonatos de Nacional B, usted contrata un programa y ese programa, llámese Whisca, le ofrece un montón de variables. Bueno, acá no, a lo mejor en la liga local no lo tenemos y podemos hacer un análisis con texto, sí, podemos. Teniendo una planilla podemos hacerlo. Y podemos incorporar a lo mejor un video para filmar nuestros partidos, sí, también se puede. Y hay a lo mejor, tiro este dato para información de alguno, hay un programa que es Longomás, que mi profe, que es Pablo, que debe estar por ahí, lo maneja, que te permitiría ver un partido local y sacar información desde ahí. Entonces, vayan fijándose cuántas cosas hay que a lo mejor no conocemos y que son aplicables al rol del entrenador cuando uno está en una primera división. Cuando uno está en una primera división y cuando tienen claro los objetivos de para qué lo llamaron. Si lo llamaron para pelear el descenso, si lo llamaron para salir campeón. Podemos desconocer un montón de cosas, pero todas las que son inertes a nuestra profesión directamente, las tenemos que tratar de conocer en detalle, a mi humilde entender, ¿no? Entonces, creo que lo ideal a veces es tener, bueno, todo un aparato que le ayuda al técnico, ¿no? Pero cuando vamos a lo real, a veces somos 2 o 3 personas para llevar a cabo esto que estamos hablando. Entonces, tenemos que estar capacitados, tenemos que tratar permanentemente de interactuar, de compartir este tipo de cosas para que nosotros mismos vayamos dándonos cuenta que hay un camino ideal de un montón de cosas que están aplicadas al fútbol, que lo vamos a ir viviendo.
Y hay un camino real que es lo que estamos mencionando. Entonces, en ese transitar de nosotros los directores técnicos, con nuestros cuerpos técnicos, con nuestros ayudantes, con nuestros profes, tiene que haber una energía propia que nos permita atender todas estas cosas para ser mejores profesionales y dar mejores herramientas a nuestros entrenados. A nuestros entrenados. Esto sería, ¿cómo iría acompañado todas estas aristas que estamos poniendo? Iría acompañado de una convicción del entrenador, con un esfuerzo permanente, porque si no hay esfuerzo no se logra nada. Con una incorporación de información, pero que el director técnico lo hagan ser auténtico y lo hagan ser íntegro, ¿no? Sería una forma de recepcionar todas las cuestiones del aprendizaje. Bueno, en esto estoy tratando de que después los disparadores que surjan, voy un poquito rápido para tratar de llegar a los puntos donde podemos interactuar, que es lo que también me gustaría, porque sé que hay gente que ha transitado mucho el fútbol local y en otros torneos y podemos enriquecernos todos con esto. Yo visualicé y esquematicé esto como una forma en las cuales nosotros nos podemos desarrollar. Y estos puntos, le agregué un apartado que sería nuestro liderazgo, que aquí me gustaría que los que están puedan opinar a través del chat en cuáles serían las condiciones que deberíamos tener nosotros los técnicos de fútbol para liderar un plantel. ¿Con qué armas? Yo enumeré algunas que a mi humilde entender, y viendo y escuchando a personas, cito para mí Julio Velasco es un referente al hablar de estas cosas, y por ahí uno busca desde su reflexión gente que entiende mucho más que nosotros y trata de incorporar estas formas de trabajar o la forma de visualizar, la forma de conducir. Conducir un plantel de fútbol, ya sea juveniles, usted está atado a unos conocimientos que le hacen entender, como hablamos anteriormente, las condiciones psicológicas de los deportistas. Conducir un plantel profesional tiene otras variables. Un plantel de primera división, donde uno, ¿cómo lidera? No tenemos una receta, sí nos alimentamos del conocimiento. Y mi parecer sobre esto es que el conocimiento es de donde a mí me gustaría abordar mi liderazgo. En los años que uno lleva trabajando, cambia algunas cosas y las cambia desde el conocimiento, de escuchar, como decía anteriormente, a personas que han tenido éxito en esto de las conducciones y entender que no todos los planteles son iguales, que hay una diversidad. Entonces yo enfoco mi humilde parecer hacia esa forma, ¿no? Un liderazgo que tenga en cuenta la diversidad, que sepa que cada palabra, cada información que usted recibe, la haga propia, la molde, la piense, la lleve a su impronta y lo transmita con sus palabras, porque uno puede elegir una forma. En el fútbol, uno de los liderazgos que todavía tienen vigencia y que son muy aplicables, y lo he estado viendo en las últimas capacitaciones a las que he asistido, es un poco el autoritario, es el liderazgo de la imposición. Todavía funciona. Y en algunos lados obviamente va a seguir funcionando. Por ahí uno dice, bueno, tal vez en base del conocimiento se va hacia otro lado, hacia un liderazgo más democrático, hacia un liderazgo donde por ahí está todo permitido. Particularmente yo creo que conociendo a la persona, que es diversa, como hablamos anteriormente, yo elijo el situacional, elijo que es el liderazgo que a veces es con imposición, conociendo a la persona, y a veces es persuadiendo, a veces convenciendo. Y proponer que en estos tiempos de hoy nosotros no lideramos a los mismos deportistas de hace 10 o 15 años, o cuando nosotros éramos futbolistas. Creo que estamos en otros tiempos, en un tiempo de digitalización, en un tiempo de mayor influencia sobre el deportista que nosotros debemos atender. Por lo tanto, nuestra forma de liderar también tiene que cambiar. Ya no se lidera desde los gritos de acuerdo a la personalidad del entrenador, porque si hay algunas cosas que uno siempre ha buscado a través de esto es mejoras en lo de uno mismo. Particularmente si tuviera que hablar de mí, de mi deficiencia, una sería mi carácter.
Y entonces digo, también uno tiene que gestionar desde ahí para poder liderar, ¿no? Porque el entrenador a lo largo del tiempo ha cometido errores y esos errores no los capitaliza, posiblemente los siga cometiendo. Entonces, está bueno esto. Yo elijo esta forma, que sería situacional. Acá lo estoy enumerando. 3 o 4 reglas de oro, a mi humilde entender, con un plantel que no se puedan romper. Y en definitiva, tratar de visualizarnos que el objetivo en común sea lo que sobresalga, que el equipo está por encima de todos los integrantes. Y una de las cosas que estuve viendo últimamente, que por ahí puede llegar a chocar, pero es la realidad, es que a veces las personalidades, futbolistas, por ahí se dan otros deportes, se puede liderar también buscando lo que elija usted como entrenador, el método que cree que le va a dar más resultado. En realidad lo que usted busca es mejor vínculo con el jugador y sacarle lo mejor, pero también tiene que ver qué estilo de persona está liderando. Algunos a veces trabajan con el corazón y se esmeran, otros trabajan con mucha inteligencia y otros trabajan de acuerdo a los intereses económicos también. Entonces esa es la diversidad, me parece, o tomé 3 o 4 puntos para desarrollar y me gustaría después que al final algunos de los que están escuchando pueda proponer alguna propuesta que tenga que ver con estas nuevas formas de los deportistas que nosotros lideramos hoy, ¿no? Entonces, algo que les surja ahí me gustaría que lo propusieran a través del chat. Bueno, otro de las cosas que quería tocar un poco es la metodología. Siempre entendiendo desde el contexto donde estamos, nosotros, según donde nos toque trabajar, a veces hacemos lo posible, ¿no? A veces hacemos lo posible. Y ese posible a veces obviamente nos va a llevar a cometer errores. Pero nosotros no podemos desconocer que en los tiempos de hoy hay 2 metodologías que han ganado mucho más adeptos en el mundo con respecto a las metodologías de trabajo que se han diseminado en el planeta, ¿no? Hoy por hoy nosotros los sudamericanos estamos siendo invadidos por una corriente que es más bien española y que tiene a lo mejor una cultura y que vale una explicación, porque muchos de los que lo han estructurado y lo han elaborado son gente que vino anteriormente a consultar los entrenadores argentinos. Y vale la explicación para entender de cómo viene esto y a dónde nos acomodamos nosotros los entrenadores en estas épocas reales de lo ideal de cómo se trabaja en otro lado, ¿no? Hace años entrenadores españoles vinieron a consultar a Menotti, a una corriente importante del fútbol nuestro que está muy ligado a la cultura y a la identidad del fútbol argentino. Y nosotros, obviamente, que nosotros caminamos en un... Yo no me imagino dirigiendo el Barcelona, muy difícil que me llamen trabajando en San Luis, pero sí me imagino conociendo lo que más puedo y soñando con alguna vez poder dirigir en el más alto nivel. Y digo, bueno, quería hacer este comentario para entender que ellos después, cuando llevaron esta información, la estructuraron, la moldearon, y hoy nosotros copiamos muchísimas corrientes y estamos en esa búsqueda, estamos en una búsqueda de transición porque ellos le dieron forma al juego que no lo tenían por incorporar la técnica que nunca tuvieron, pero que en los últimos años la han conseguido. Entonces de ahí estos modelos de trabajo, que yo me gustaría citarlos así, los escribí como para que alguno también desde la hora de aprender tenga a qué material acudir, ¿no? El microciclo estructurado es una corriente que el profesor Seirulo Vargas, que fue muchos tiempos ayudante de campo de varios entrenadores de la época de Gracia en Barcelona, es uno de los inventores de este método. Y la periodización táctica, que es otro método, donde Víctor Frade, que es un profesor portugués, el cual ha trabajado en muchos clubes, y tienen un mayor exponente. Cada una de estas corrientes tiene un mayor exponente. Mourinho es un exponente de la periodización táctica, y Pep Guardiola es un gran exponente de la corriente del microciclo estructurado. Ambos buscan el cambio de paradigma en el entrenamiento que estaba orientado siempre antes a los atletas, ¿no? Y hoy se busca la forma
en donde el entrenamiento permanentemente tenga la pelota. Y no solamente la pelota para la pelota en sí, sino la interrelación de sus componentes, de la pelota, el jugador y el espacio. Entonces todas esas cosas nosotros creo que las tenemos que saber. A mí estas cosas me apasionan y me he pasado horas escuchando a gente que me explique, ¿no? Y bueno, no dejo de reconocer que son cosas que se están incorporando últimamente y que ya los clubes argentinos cada vez más la están incorporando, pero también digo, en defensa de los técnicos argentinos, que para mí son muy buenos, que también hay una corriente que está tomando un poquito de acá y que se llama integrada, una metodología integrada, y que algunos de los que están escuchando acá seguramente se lo han mencionado anteriormente. Bueno, esa metodología integrada toma un poquito de estas dos cosas y moldean un método que tal vez es muy argentino y que tiene que ver con nuestra identidad y que ya he visto que mucha gente lo está llevando a cabo, la gente de la selección argentina, donde está Decio, Quique Cesana, gente a la que he escuchado, que están muy empapados en esto, pero no es copiar y pegar. Han hecho un modelo argentino que está muy bueno y que creo que en unos años nos va a dar muchos resultados. Creo que combina con la identidad de nuestro fútbol y a mí me pone muy contento ver que hay gente que ya le dio una vueltita de rosca a esto y que lo está moldeando para tener nuestra identidad, ¿sí? Bueno, el resto de la explicación sería lo siguiente, para ya hacerlo un poquito corto y que empecemos a interactuar un poquito. La metodología del microciclo estructurado toma al jugador como su eje, ¿no? Que genera recursos por sí mismo, considera las 4 estructuras, que también las considera la otra planificación, que es lo cognitivo, lo condicional, lo coordinativo y lo emotivo-volitivo, ¿sí? La periodización táctica se basa en 3 principios que tiene palabras difíciles, pero a la hora de la puesta en cancha no es tan difícil, ¿no? Los 3 principios son de propensiones, de progresión compleja y de alternancia. Está referido al estilo de juego. Se basa en el modelo de juego y todas las acciones convergen en el modelo de juego desde que se inicia el entrenamiento o la clase hasta el final, ¿no? Y se tiene como digamos que se mide en relación de la carga cognitiva que producen los estímulos en los deportistas. Bueno, esto por ahí de la metodología es lo que quería un poco explicar. Después tengo un modelito de planificación ahí, pero me parecería ahí, Gaby, hacer como un parate y empezar a abrir un poquito el chat para que a ver qué se entendió, que busqué con esto ser un poquito apurado porque me gustaría darle un poquito más de interacción y que hablemos un poquito todos, a ver, y después seguimos mostrando algunas cositas. Hay una preguntita muy buena acá que la hizo Emilio Vega. Sí. A ver, ahí te la leo. Está interesante, mira. La idea de juego cambia dependiendo de la categoría en que te vas a desempeñar o cambia según el equipo o grupo de jugadores que dirigís. Buenísimo, buenísimo. Bueno, eso daría para hablar 2 días seguidos. Vamos a intentar hacerlo así. La idea de juego es la idea que puedo tener yo, distinta a la tuya. Cada uno de los que deben estar acá tienen una idea. Cada uno tiene que estar una idea. Ahora, su idea usted la pone de distintas maneras en funcionamiento. Usted la trabaja a su forma y con lo que usted interpreta de lo que ha aprendido. Por eso digo, algunos, esta fundamentación de las metodologías, hay una que está muy ligada a la idea de juego, y esa idea de juego la defienden y no se salen de ahí. Nosotros por ahí, la idea de juego la llevamos a cabo en función de los jugadores que tenemos, de tu convicción que tengas como entrenador, del contexto donde estés y para qué te contrataron. Y si tenés en ese contexto la visualización de que tenés el posible tiempo de llevar a cabo una idea, que tal vez es lo más difícil cuando se pone ponerla, digamos, en el campo de juego, ¿no? Cuando van a las actividades hay que desarrollarlos al deportistas en el campo de juego. Hablando somos todos unos fenómenos, pero cuando vamos al campo de juego, ahí hay un dilema, ¿no? Y hay tiene que haber una capacitación de nosotros los entrenadores para esa idea que tenemos, darle forma y que los ejercicios converjan hacia esa forma. Bueno, mi humilde apreciación también sería ver el tiempo que tenemos. Generalmente, los que están hablando de mantener la idea como eje, ¿no? Cada persona elige su forma.
el tiempo mínimo son 6 o 7 semanas para empezar a ver resultados de su trabajo, de su idea. Entonces sería, usted tiene su tiempo, tiene su convicción, tiene el contexto, tiene los jugadores, realícela. Es su idea. Póngale ganas, póngale motivación, póngale creatividad y su idea va a estar dependiendo de estas cosas. Fantástico, fantástico. Respondido. Tony Escobar, de Justo Arac. Grande, Tony. Buenas noches. ¿Qué método considera que es el más apropiado para las ligas locales de nuestra provincia? Creo que está relacionado con la respuesta anterior, pero no sé si quieres agregarle algo más. Sí, le podría agregar. Generalmente que uno tenga una idea no quiere decir que vos tengas que cambiar según el cargo que estés. Todo depende de las condiciones. ¿Qué te modifica a vos que tengas una idea y que a lo mejor tu idea llevada a una cancha, como me parece que Tony quiere decir eso, podemos salir jugando, para ser sintético, podemos salir jugando en la cancha en una cancha del Valle de Colnara sin desestimar que esté mala? Y usted me dice, y sí podríamos. Ahora, posiblemente de 3 veces que salga jugando, y posiblemente le quite la pelota a los 2 por la cancha y la otra no sé si va a salir jugando. Entonces, usted cambiaría su idea, se puede realizar. Y por ahí, el fútbol es universal, dicen, pero tiene sus particularidades en cada liga. Tal vez a lo mejor lo que haya que hacer con la idea ahí en las ligas sea modificarla, ¿no? Sin salirse, o usted vea hasta dónde se sale, pero llevar lo que a lo mejor le está indicando el momento, el campeonato que está jugando, las condiciones que tiene, ¿no? La infraestructura en donde va a jugar, los espacios. Creo que hay un montón de cosas para... esto me parece que es modificable y adaptable según la visión que tenga el entrenador a cualquier cancha. Si usted tiene una cancha buena y lo puede hacer. Si es una cancha amplia, seguramente si el entrenador considera, lo puede hacer. Ahora, si tiene una cancha chica donde generalmente la sintonía de la competencia es segunda pelota y es dividida, y va a estar un poquito complicado, va a costar más. Sería un poco eso, Tony. Yo no puedo decir que sería lo adecuado. Sí puedo dar un tip como para ubicarnos en el contexto y lo que tenemos, ¿no? El profe, excelente, Gera. El profe Ale de Biasio, el gran profe Ale de Biasio, pregunta en cuanto al liderazgo, si es lo mismo de liderar un equipo de Federal Amateur a liderar un equipo de Nacional B, en cuanto a los jugadores. Bien, Ale. Buenos, particularmente de la experiencia que nosotros tuvimos, sí, fue un poco diferente. Pero digo que en el análisis general, según el nivel, yo creo que un jugador, a ver, para no enredarme en la explicación, un jugador de Federal A puede jugar Nacional B. Es más, hay un montón. Jugadores que conocemos. ¿Qué tiene el Nacional B? Que en la conformación del plantel, que es un tema muy importante, que después de este espacio de preguntas lo quería tocar en un tema, en un apartado. En la conformación del plantel nosotros debemos conocer para ver si podemos liderar ese tipo de jugadores. Yo creo que Ale se refiere así. Por ahí nosotros llegamos y el plantel ya está armado. Y usted tiene que liderar gente que no conoce. Y particularmente lidera también en función de esas cosas que enumeramos. Hay futbolistas que obviamente están comprometidos y realmente uno tiene que, solamente le quedan en su trayectoria palabras de agradecimiento. Y otros futbolistas que a veces uno se pregunta, bueno, a este no le pude apretar la tecla, a este no se comprometió como debía, o yo no le llegué para comprometerlo. Sí puede ser diferente, para contestarle a Ale, sí puede ser diferente. ¿Cómo podríamos achicar el margen nosotros? Achicamos el margen con conocimiento. Tengo un entrenador amigo de primera división que me dice, a veces, aunque uno pierda un día, agarrar una libretita y conocer a la persona, ¿no? Conocer a la persona, qué hace ese futbolista cuando está con pantalones cortos y qué hace cuando está con pantalones largos, ¿no? ¿Qué música le gusta? ¿Cómo está constituida su familia? Sus parientes, dónde vive, qué hábitos tiene. Entonces usted tiene un margen, conociéndolo, mucho mejor para conducirlo. Cuando no lo conoce por ahí, y es difícil, cuando hay muchos jugadores de afuera también,
cuando no hay un sentido de pertenencia a la situación también. Por lo menos son cosas que uno ha vivenciado. Ahora, es también un rol del cuerpo técnico hacer que estas cosas fluyan para bien, obviamente. Y es acá donde uno dice, bueno, acerquémonos, vinculémonos y tratemos de conocer lo que más podamos del jugador para que esté totalmente comprometido y tenga adherencia, que es lo que los entrenadores buscamos, adherencia en el compromiso y la tarea, y que eso tenga una transferencia el día de los partidos. Entonces, todo, digamos, como que tiene que ver con todo, va relacionado, pero así como le cité la diferencia, creo que también hay una apreciación que va hacia nosotros los técnicos, como si fuera una autocrítica, ¿no? Nosotros debemos esmerarnos en conducir en tener estrategias para conducir un grupo o liderar un grupo de B Nacional o si nos tocara Primera División. Si yo tuviera que contar algunos contextos que me permito acá, una cuestión personal, a veces me ha tocado dirigir jugadores que lo ha dirigido Grifa, Bielsa. Entonces, muchas veces me ha acercado desde otro lado y le he propuesto a veces la tarea que voy a hacer. Y le digo, bueno, si vos viste que esto era diferente, yo lo voy a hacer de esta manera, si vos tenés otra opinión, me gustaría que me la dieras para ayudarme en mi tarea. Bueno, por ahí ha sido como una forma de vincularme con, cuento esto para a ver si le sirve al Ale, ¿no? Para acercarme y para entender que uno desde la humildad quiere crecer en su conocimiento y tratar de que ese jugador se convenza que en el camino del trabajo uno va buscando una forma, que no es única, es una forma, un estilo, pero convencerlo también desde ahí, ¿no? Siempre desde el conocimiento para poder conducirlo. Gera, una pregunta, mira, diferente. Diferente, me encantó, está muy buena, que la hace el profe Franco Morelli. Pregunta, Gerardo, una consulta. ¿Usted qué prefiere en cancha? ¿11 Mascheranos o 11 Messis? No. Es diferente. Ninguna de las dos, particularmente. Creo que por ahí voy a contestar algo que a lo mejor para algunos entrenadores está súper sabido. A lo mejor otros pueden tener una opinión diferente. Este, no podrían jugar juntos 11 Messi ni 11 Mascherano. Creo que se necesita de un equilibrio permanente en un equipo de fútbol y usted debe tener, de acuerdo a su gusto personal, a mí me gusta, por ejemplo, dirigir jugadores que tengan liderazgo dentro del campo de juego. Por eso me gusta mucho esta parte de los liderazgos, ¿no? Particularmente es mi gusto personal, no digo que a otros les guste. Este, eh, entonces, uno se alimenta un poco viendo eso y uno elige un jugador en función de su potencial, de su idea de juego. Obviamente que si lo llevamos a, imagínense 11 Messi jugando, nadie recuperaría la pelota, ¿no? Ahora capaz que hacemos 10 goles. Y si usted imagina 11 Mascherano, no daríamos 3 pases seguidos, digamos, sería la... Creo que está en los gustos y que el equilibrio tiene que estar. Hoy los equipos, cuando nosotros vemos la televisión, el ojo comparativo de nosotros los entrenadores del interior es como que está en alerta permanente, ¿no? Su ojo comparativo es ver cómo juega los equipos alemanes, cómo juegan estos equipos, cuál es la... Y bueno, vemos que no todos son Messi, no todos son Mascherano, que hay un equilibrio, que hay una ocupación de los espacios diferente a unos años atrás, una intensidad en el juego y jugadores que son recuperadores, jugadores polifuncionales, generalmente los interiores, en un atacar y defender permanente, pero creo que el equilibrio debería primar para no tener 11 Messi ni 11 Mascherano. Creo que es difícil que un técnico elija 11 de una misma forma. Fantástico, Gera, fantástico. Nos piden por ahí abrir el micrófono a algunos para poder formular la pregunta. Nos encantaría realmente, pero imagínense que si abrimos a uno, tenemos que abrirles a todos y por ahí va a ser una charla interminable y la verdad es que no queremos quedar mal con nadie porque hay mucha gente amiga y realmente se va a hacer interminable la charla. Te hago la última, Gera, y te dejo continuar. Mira, una interesante, Ricardo Esteban, del Club Jorge Newbery de Villa Mercedes. ¿Cómo observa la evolución del fútbol juvenil de nuestra provincia? Y si esta evolución dará como resultado que
que participan en torneos nacionales puedan contar en sus planteles, ahí espera, me imagino que con más jugadores que nazcan de la cantera de su institución. Bueno, particularmente este último año he estado viendo mucho fútbol juvenil, infantil. Veo una mejoría, pero creo que podríamos estar mejor, ¿no? Las competencias de AFA las veo permanentemente y creo que el nivel de competencia ya a los que se predispone San Luis para, una vez pasado la pandemia, creo yo, y ojalá que teniendo los cuidados correspondientes y respetando todo sea lo antes posible, pero bueno, no me quiero meter en eso. Digo que lo veo bien, pero podríamos estar mejor y nunca hay que conformarse. A mí me parece que esta participación de los equipos de San Luis en los torneos regionales, amateur, de infantiles estoy hablando, y la participación en los torneos de AFA de los dos clubes que en este momento están participando, que es Juventud y es Estudiante, le va a dar un nivel de competencia y un roce a nuestros jugadores que va a favorecer muchísimo en la evolución, pero muchísimo en la evolución. Hemos tenido la suerte de comprobarlo en el tiempo que pudimos trabajar en uno de estos clubes, siendo coordinador y trayendo muchos jugadores del interior, y hoy están en primera división, y uno no imaginaba tener a lo mejor 6, 7 u 8 jugadores en un plantel profesional de Federal A, prácticamente de jugadores de cuarta división que son del interior y son de nuestros torneos. Entonces yo, para sintetizar, lo veo bien. No hay que conformarnos. Tenemos que tratar de capacitarnos más, de acercar, pero sí creo que todo ayuda y particularmente hago mención a esto también, ¿no? Que me parece importantísimo, desde el esfuerzo que hacen los clubes, apoyados por el gobierno también, para participar en estos torneos que le van a dar un roce importantísimo a los jugadores, que antes no se tenía, antes no se tenía. Entonces eso, en mi humilde entender, va a ayudar muchísimo. Si querés, Gerard, le damos continuidad al PowerPoint y después en Eh, otro parate seguimos contestando unas mira, 4 o sí, 5 más. Y ves alguna ahí que quieras no, responder, me también lo gustaría ahí puedes hacer. me gustaría que abrieras el chat ahí si podés y a ver cómo nosotros los entrenadores, me gustaría compartirlo esto, ¿no? Porque después quiero contestar con otra cosa que nos va a llevar a traspolar un poquito. ¿Cómo elegiríamos un jugador? En un determinado torneo que algún técnico de los que estén acá, algún profe o algún técnico que le toque, ¿cómo elegiría un jugador para una liga local, para un torneo juvenil, o para un federal amateur, o para un federal A, que sería, digamos, las situaciones cercanas que tenemos? Me gustaría que abrieras el chat y que opináramos todo. Y después me gustaría tirar otras para que te contesten dos cosas. Y hagamos una encuesta, si me permiten aquí. ¿Quién es mejor jugador, Messi o Ronaldo? Que todos opinemos quién es mejor, si Messi o Ronaldo. Para ver después cómo podemos visualizar o entre todos ayudarnos a decidir quién es el mejor o por lo menos acercarnos desde un punto más objetivo. Entonces, si podemos hacer eso desde el chat, me gustaría. Sí, 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 sí. Están, te tiro algunas. Mira, orden táctico. Lo elegirían por el orden táctico. Lo elegirían haciendo varias evaluaciones. A ver si siguen por las características que se acerquen más a los objetivos que uno tiene. Ahora te digo a ver si suben más. Los invitamos a todos que vayan opinando. Repetimos la pregunta de Gerardo, que es ¿cómo elegirías a un jugador? Creo que hay, mientras van contestando, yo te digo, o sea, puedo aportar que nosotros podemos elegir de Por una forma, personalidad, dice, muy bueno. Creo que eso tiene que ver con el por gusto. compromiso. Bueno, son distintas apreciaciones, ¿no? Que todos, fíjate, tenemos una visión parecida pero distinta, digamos, de cómo armaríamos. Si puedo compararlo con lo real, digo, si un entrenador debería armar un equipo para jugar el Federal
amateur, posiblemente tenga que tener un estudio, hacer un diagnóstico de los objetivos, por qué lo contrataron, qué persigue, cuál es su idea, cuáles son los recursos económicos que tiene y conocer a dónde visualiza su equipo en el direccionar de la competencia. Entonces, por ahí mi gusto puede cambiar si a mí me contratan para pelear un ascenso, para intentar un ascenso, o si es para una mera participación, qué material cuento en mi club, ¿no? Para poder elegir también en función a las necesidades. Y también está eso, ¿cómo lo elegiríamos? ¿Cómo sabemos, cómo podemos traer un jugador? Y eso también tiene que ver con conocimiento, tiene que ver qué hacemos nosotros para traer, que tengamos ese menor margen de error, ¿no? Tenemos que valernos de unas cosas más objetivas, que no sean todas subjetivas. Y bueno, yo creo que ahí entra un poquito el, el arte de entrenar, que él, vuelvo a lo mismo y soy reiterativo a veces, y discúlpenme por eso. Si nosotros los entrenadores, cuando nos toque tomar decisiones o armar un plantel, no conocemos el ambiente o los jugadores donde vamos a trabajar y posiblemente nos equivoquemos. Ahora, si nosotros tenemos la posibilidad si elegimos para un Federal A, tenemos ahora medios tecnológicos de la visualización de los partidos televisados, nos permiten conocer los jugadores, tener un seguimiento, viajar a ver los partidos, tener por ahí el conocimiento de si es para un amateur, nuestras provincias cercanas, nuestros equipos de la liga local. ¿Cuántos buenos jugadores hay acá que cuando nosotros los reclutamos para un federal amateur dan resultados? Y resulta ser que por ahí la misma competencia no puede hacer que eso tenga continuidad. Bueno, tenemos que estar informados. Tenemos que salir a ver partidos. Esa es un poco la realidad. Tenemos que compartir información con otros entrenadores de otras provincias. Sería mi forma, yo estoy diciendo cómo haría yo también, ¿no? Que también lo he hecho por ahí si hay algún entrenador que ha compartido cuerpo técnico con nosotros aquí, a modo de aportar y que le sirva a alguien, ¿no? Uno ha recorrido a veces o ha viajado para ver un jugador, o ha viajado para ver un equipo y para tener conocimiento de cuando elige un jugador, tratar de, siempre el margen del error está presente. En el entrenador a la hora de elegir está presente también. Entonces, llenarnos de información creo que hace que el margen de error se reduzca. Y bueno, reducir el margen de error está cerca de que usted traiga ese jugador y le cumpla la función que tiene. Entonces creo que todo sirve en eso, ¿no? Pero sirve la iniciativa de el conocimiento a la hora de ese apartado, armar un equipo. ¿Cómo armamos? En función de la idea, en función de conocer al jugador, en función de tener la información, de cómo juega, de cómo es, de cómo vive. Y bueno, hay gente que lo hace mejor que nosotros, ¿eh? Si me permiten voy a mostrar uno. Esto está bueno para verlo. Perdón. A ver. Aquí, me pasé. Bueno, acá a modo de compartir con ustedes también muestro, este señor se llama, le dicen Monchi Rodríguez. El señor es gerente deportivo de Sevilla, trabajó en la Roma y elige los jugadores por un algoritmo. Ese algoritmo es una secuencia de datos, ¿no? Que permite llevar y tiene, ellos tienen en una plataforma la visualización de 30.000 jugadores y en función del entrenador, en el primer paso se quedan con 3.000, en el segundo paso creo que son 1.000, estos datos los recopilé así, pero me gusta mucho de cómo, ¿no? Cómo llegan a esto. Y el último paso son 18, pero los tienen todos visualizados desde un programa de computación. Entonces ahí están las otras cosas que nosotros como entrenadores a la hora de transitar, nosotros podríamos hacer esto acá, imposible, pero sí lo podemos hacer si viajamos, si anotamos. Nunca vamos, creo, a tener en nuestra estructura un gerente deportivo que tenga un algoritmo para contratar jugadores, pero sí nosotros lo podemos suplir con información, preguntando, anotando, siguiendo el seguimiento. Por ahí si en algún momento alguno me preguntara por algún jugador, en 2 minutos me acuerdo de la selección que hoy yo creo que es del Argentino A, por ejemplo, o del Federal A. Por una cuestión de que me gusta y que me apasiona y que en algún momento yo sé que nunca trabajaré con un tipo así, ¿no?
el día que trabaje con un tipo así estaré dirigiendo en otro lado, que nunca va a suceder. Pero bueno, estas son las cosas que nos llevan y nos hacen abrir, eh, nos hacen despertar la ventana del conocimiento, la ventana de la capacidad de cómo se trabaja en otros lugares y nosotros perseguir ese sueño de ser mejores. Yo digo que por ahí, eso somos nosotros los entrenadores. Hoy estamos acá en San Luis, mañana, Gabriel, a vos te ha tocado la experiencia de trabajar en otro lugar y creo que eso es buenísimo y has hecho mérito y te has preocupado y has estado y has intentado estar a la altura y creo que eso somos los entrenadores. Siempre queremos mejorar, siempre seguir, la pasión nos lleva a estas cosas, ¿no? Bueno, con este tipo capaz que no vamos a trabajar nunca, ¿no? Pero bueno, es un dato que sirve y después con respecto a la otra, bueno, genera como un motivo de risa, pero con respecto a la otra pregunta que estábamos formulando, no sé si De alguno Messi, pudo... Cristiano Ronaldo. Y muchos fueron por Messi, muchos por Cristiano, está dividido. Bueno, Por ahí dicen el eh, porqué, la mayoría, y todos ajá, están acertados, ¿viste? Eh, Está dividido. Ronaldinho tiró uno. bueno, eh, Ronaldo. Ronaldo, no, Ronaldo, no, no. Ronaldo, Messi, está dividida la cosa. Bueno, ahí, eh, para, a lo mejor si vos me decís que Ronaldo se impone un poco en la opinión de los que están escuchando y están viendo, los voy a decepcionar porque voy a mostrar algo que hizo alguien que trabaja un poco mejor que nosotros, perdón. Una universidad de Leuven de Bélgica demostró científicamente que Messi es el doble jugador que Ronaldo. Esto es para que a alguno le pique el bichito del conocimiento como a nosotros nos pica, ¿no? Entonces, cuando uno lee esto, yo leí esto y digo, ¿cómo puede ser esto? Que a mí me inspira, ¿cómo se llega a demostrar científicamente que Messi es mejor que Ronaldo? Bueno, es la tecnología aplicada a este deporte en la universidad, con una compañía que se llama CIS Sport, más la Universidad de Leuven de Bélgica, demostraron científicamente que Messi es el doble jugador que Ronaldo en función de un montón de datos, de un algoritmo que tiene una valoración de estimación, una valoración de acciones de estimación de probabilidades. Un trabalengua, pero lo leí y me encantó, ¿no? Digo, ¿cómo? En realidad, pasándolo en criollo, metieron todas las acciones dentro de un programa, todas las acciones que hace un jugador cuando interviene con la pelota, ¿no? Entonces demostraron en la intervención que Messi, una de las cosas que más resalta, entra mucho más en juego que Ronaldo tiene una capacidad goleadora increíble, pero científicamente esta gente, y lo pueden ver en varias plataformas, a mí me genera mucha curiosidad, mucho interés y mucha... Saber que un método científico demuestra que un jugador es el doble que otro. Estamos hablando de dos tipos extraordinarios, admirados por el mundo, y que a nosotros, obviamente desde una lejanía, bueno, me generó esto, ¿no? La intención de decir cómo un método científico demuestra que un jugador es mejor que otro. Y bueno, en esta acción de que entender que todas las acciones tienen una valoración de estimación de probabilidades y ese algoritmo llevó a que las intervenciones de Messi en el campo son mucho más significativas que las de Ronaldo. Y eso es lo que anda dando vuelta hoy, ¿no? Entonces, la verdad que es una cosa que uno no puede dejar de desconocer en esto que humildemente quisimos moldear, que es un fútbol ideal y un fútbol real. Sí, nosotros tenemos una realidad, pero hay cosas que van pasando que realmente son llamativas y nos invitan a conocer más, nos invitan a investigar, a hablar, a interactuar, a hablar con gente que trabaja en otras ligas y que también nosotros podemos interactuar. Permítanme, yo comparto esto porque sé que hay mucha gente de fútbol ahí mirando, ¿no? Por ahí nosotros vemos lejos a una primera división del fútbol argentino y hay técnicos que por ahí unos han tenido la posibilidad de conocerlo y no son ajenos al conocimiento y lo transmiten y uno puede hablar con ellos y uno puede consultar cómo juegan y por dónde va la sintonía del trabajo. Entonces, como que por ahí estamos cerca de cosas que a nosotros a veces no nos... las vemos lejanas por la distancia donde vivimos,
porque pareciera ser que todo funciona en Buenos Aires, pero hay técnicos que están en contacto con técnicos europeos y que transfieren mucha información, intercambio, y hay técnicos argentinos que también yo he tenido la suerte de conocer y que transfieren conocimiento y que aportan datos y que, digamos que están, parece lejos, pero no es tan lejos, solamente depende de una iniciativa nuestra, que el interés nos mueva a interiorizarnos de este tipo de cosas como esta, ¿no? Que sorprenden la tecnología aplicada al fútbol, sobre todo, ¿no? Y particularmente yo tengo una gran admiración por los entrenadores argentinos, pero gran admiración. Y porque entiendo y me ha tocado hablar con muchos que humildemente he podido hacer unas preguntas y veo que tienen un potencial tremendo y reconocer que Argentina es una de las industrias que exportan muchos técnicos a los continentes. Argentina tiene, voy a contar, Argentina tiene casi 110 técnicos dirigiendo en el exterior. Argentina tiene 250 agentes de fútbol mezclados en cuerpos técnicos del mundo. Entonces, somos un país que también el fútbol es una industria y que nosotros los entrenadores tenemos un ámbito grandísimo para trabajar, ¿no? Estamos en una realidad que a veces nos limita, pero lo nuestro debería pasar por no perder el hilo de querer aprender y soñar alguna vez estar en cercanía de una estructura ideal. Gaby, no sé cuánto llevamos. A ver, ahí te digo, estamos bien, estamos para un ratito más. Un ratito Bueno, más y vamos cerrando, con un ratito más. bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna otra pregunta como esta, de alguna cosa de esta, de este tema que estamos hablando, y si no, Acá mirá, Eduardo Sosa pasa una estadística que dice, Cristiano Ronaldo 726 goles, Messi 699 goles. Y ahí preguntas cuántos pases gol dio cada uno y refuta acá diciendo, Ronaldo se preparó para hacer goles y Messi se preparó para jugar el fútbol. Excelente ahí acotación. Por eso. corrobora un poco la fundamentación que da la gente de la Universidad de Bélgica. Son ¿Querés que datos hagamos duros. otra pregunta, Jera, o seguimos con el Power? Y Sí, después si hay seguimos con la otra me pregunta. gustaría porque yo ya había preparado una planificación, no sé si querés que la compartamos, si crees que es útil. Estaría bueno, ¿sabes por qué? Porque hay alumnos del profesorado de educación física también y están con el tema de las planificaciones y los microciclos. Estaría bueno por ahí si se lo podés compartir. Sé que Bien. alguno de los chicos está escuchando. Bueno, Y acá también ponen que la compartan, por favor. bueno, ahí voy a poner, bueno, este es una, una semana en el club donde estoy trabajando ahora, que es el Club ACEBA, de la categoría sub-17, este, con 6 estímulos semanales. Bueno, particularmente nos faltaban 20 días para la competencia cuando surgió todo esto y tuvimos que parar todos, ¿no? Bueno, aquí lo que puedo resaltar para no hacerla tan larga es que nosotros tomamos unos ejes, como pueden ver, el día lunes, el día martes, ¿no? No se olviden que por ahí nosotros hicimos un diagnóstico, tenemos un contexto, un diagnóstico, el lugar donde estamos, los chicos que tenemos, de dónde venían, hicimos una captación y pudimos armar la categoría sub-17, sub-15 y sub-13 para este torneo, ¿sí? Entonces llevamos y tomamos algunas deficiencias que a nuestro diagnóstico no daba o que la debíamos hacer evolucionar con más rapidez. Entonces diagramamos nuestra planificación teniendo en cuenta esos datos, ¿no? Así que, por ejemplo, el día lunes y el día martes, ustedes pueden ver que ahí en la entrada en calor hay juego, hay fundamentos técnicos y hay una metodología analítica aplicada para esos días, lunes y martes, donde nosotros trabajamos con los profes, ¿no? Tratar de que la sub-17, la sub-15 y la sub-13 tengan más o menos la misma planificación, cambiando las actividades, ¿no? De acuerdo a las edades. Pero el eje es un poco lo mismo y tratamos de respetarlo porque el resultado
creemos que no debería cambiarlos nada, ¿no? Entonces ahí, cuando nos referimos a los fundamentos, es la parte analítica para las correcciones con las repeticiones. Las correcciones con las repeticiones. Entonces, por eso van a ver un número, que son 3 series de 5 por 8. Bueno, está referida a las repeticiones para la corrección de los fundamentos. Los técnicos eligen 2 fundamentos un día, 2 fundamentos en otro, y son cuantificables. De ahí pasamos a una ronda de pases y a una reducidos, y el día lunes también hay una estímulos de neurociencia aplicada al fútbol. Y parecen palabras un poco salidas de contexto, porque nosotros estamos hablando de fútbol, pero no, son todas las cuestiones nuevas que por ahí aplicarlas no es tan difícil, y aplicarlas es simple, y no tiene nada que ver con algo excepcional, sino solamente conocer para ver cómo adosamos en el lugar que estamos. Y hay ejercicios de percepción periférica que lamentablemente no los podemos mostrar, era una de las placas que me quedó ahí sin poder agregar, donde el profe Pablo Spagnuolo, que está ahí, lo iba a verificar. Bueno, esto es una actividad de percepción periférica que tiene que ver con la visión del jugador, y se trabajaba ahí en el espacio de la entrada en calor, ¿no? Ganando tiempo. Un técnico táctico posicional, nosotros entendiendo que el jugador también a veces desde lo táctico y entendiendo la edad, tiene que repetir a veces algunas acciones de lo táctico por puesto. Se supone que un jugador en la edad sub-17 debería tener el rol del puesto incorporado. Y ese rol del puesto, si lo tiene que corregir, lo tiene que corregir a veces también de forma analítica. Y de forma analítica te lleva un poquito de tiempo, pero es individualizar la tarea y es aportar a las correcciones, siempre entendiendo que esa categoría no persigue el objetivo de ganar, sino de formar al jugador de fútbol, ¿no? Entonces, lunes y martes está referida a ese tipo de trabajos por puestos, ¿no? Cuando en la parte principal se ve que hay una división y se forman 2 subgrupos, eso quiere decir que hay 40 minutos donde los trabaja el profe para su área condicional y 40 minutos en las que están con el entrenador. Luego cambian, ¿no? Para que Gera, acá, disculpa que te corte, Gera Quiroga dice que le comentes en qué momento de la periodización aplicás este microciclo, antes de que sigas. Acá hay una mezcla. Acá hay una mezcla. Esto no es periodización. Esto es la periodización de ACEBA. Eso es un trabalengua, ¿no? Pero está bueno que Gerardo le preguntaba, Gerardo, a ver si puedo contestarle. Esto es una mezcla. Aquí hay trabajos analíticos, es un microciclo, pero a su vez, desde el miércoles en adelante, tiene la periodización como eje de la mayoría de los estímulos. O sea, 4 estímulos están destinados a la idea de juego, ¿sí? Por eso es un micro donde mezcla las metodologías. Nosotros creemos que en nuestro club, en este momento donde llevamos a cabo esta planificación, el trabajo analítico debe estar en las repeticiones porque tenemos algunas déficit en la ejecución de las técnicas individuales, ¿no? Entonces, como que interpretábamos que necesitábamos más correcciones. Y nosotros interpretamos que la forma de corregir es mejor analítica, ¿no? 20 o 30 minutos. Los rondos también sirven mucho para el tema de los pases, el tema del control orientado con los pases, las correcciones. Muchos de los rondos hoy, mucha gente lo usa para eso y muchos profes he visto que acá en San Luis lo usan. Tenés rondos con distintos objetivos, también eso vale la explicación para no irme. Rondos posicionales, rondos de posesión, pero rondos que hacen a la mejora del control y la recepción del pase, ¿no? Y creo que eso, mientras uno entienda el concepto general, creo que hay mucha gente que lo usa y bienvenidos sean los rondos para mejorar las técnicas de los jugadores de fútbol, ¿no? Independientemente de donde estén. O sea, era local, juvenil, bueno. Entonces es una mezcla, para responderle a Gerardo, es una mezcla de las distintas metodologías, ¿no? Y como el dijiste, martes es está igual. 20 días antes del inicio de la competencia. 20, exactamente, 20 días. Claro, eso es lo que trataba de especificar, que no, es 20 días antes del inicio de la competencia. Y que también, por ahí que a lo mejor
valga la explicación para algunos, nosotros también teníamos una visión un poco distinta de lo que es la pretemporada. Son paradigmas que se están rompiendo en este momento. Muchos podemos no estar de acuerdo con esto, o muchos sí, pero no podemos desconocer que la pretemporada de antes no es la pretemporada de ahora. Hoy la idea de juego que a veces el entrenador busca la pone de manifiesto en el primer día y no tiene que ver con una carga física, sino más bien con un desarrollo de la idea en función de lo cognitivo y que la carga va por ahí. Entonces, bueno, es respetable todo y todos entendemos que en función de cómo lo entendamos y cómo nos capacitemos, llevaremos a cabo cada uno en nuestro club, en donde nos desempeñemos, lo que mejor creamos que le conviene a nuestro club o a nuestra categoría o que entendamos que es lo que se necesita en el momento. Esto no es una receta, voy a aclarar, nosotros entendimos que para el momento del club era esto lo que nosotros necesitábamos, una categoría era nueva, entonces queríamos empezar con la corrección de la técnica a través de lo analítico y ya desde el día miércoles, si pueden observar de ahí, ya se trabajan más lo que es la parte ofensiva y defensiva desde un drill. La entrada en calor está libre a los profes, siempre teniendo en cuenta lo coordinativo, el juego y el pase, pero ya no cuantificamos, Volvemos a trabajar, se trabajan los fundamentos, pero ya con más juego y no se cuantifica, ¿no? Y pasamos a la parte principal, digamos, de la tarea donde lo que hacíamos antes, posicional, las correcciones analíticas, ahora pasan a tener forma en un modelo de juego, en poner un principio de cómo quiero jugar, cuál es la forma que quiero jugar independientemente del sistema, y ponerle en práctica y que los chicos la hagan de distintas formas, siempre teniendo en cuenta de lo más simple a lo más complejo. Estábamos usando mucho la periodización ahí, en esos 4 estímulos, donde nos manejábamos con figuras geométricas y la interacción permanente, con cosas fáciles. Esto, por ahí a lo mejor lo estoy explicando con palabras difíciles, la verdad no sé, pero si esto no es tan complicado como parece. Es simplemente conocer y llevarlo a cabo y saber que una figura geométrica después, repasando todas las interacciones que puedan suceder desde ahí, nos pueden llevar a buscar un modelo de juego que tenga que ver con triangulaciones, independientemente del sistema, nada que tenga que ver con cosas raras, sino simplemente repetir lo que uno tiene en la cabeza, llevarlo a la práctica, ser simple con los chicos y una cosa fundamental en esta edad es lo que ustedes pueden ver al final de la planificación, el feedback. Es saber si nosotros en nuestra explicación somos comprendidos o en definitiva sería algo que tal vez es lo más relevante del rol del entrenador. Si su mensaje es claro y llega. Nosotros podemos saber un montón de metodología o podemos saber de liderazgo, pero si el mensaje no le llega al deportista, obviamente hay una disociación. Hay algo que no está funcionando bien. Y si usted lo traslada a la primera división, tal vez sea una de las cosas más importantes que resaltan en los entrenadores argentinos. Es el mensaje con el que se llega. Es tal vez, si vuelo un poquito, es la diferencia que hace de los entrenadores argentinos con los europeos. Es la forma en que se les llega al jugador. Y a mí me parece que hay entrenadores que son excelentes en eso. Y es una de las cosas que más valor tiene en nuestro arte de entrenar. La calidad del mensaje a un chico de 17 años, a un deportista de 30, la calidad del mensaje hace a un gran porcentaje de cómo nosotros vamos a tratar de cumplir con nuestros objetivos a lo que queremos jugar y cómo queremos conducir un plantel. En esta situación es lo mismo, por eso el feedback permanente, crear un clima en las cuales los chicos puedan dialogar. Ese clima se logra juntándonos a todos, hablando y explicar qué entendió Pepito, qué entendió Juancito, si está claro, si lo pudieron entender, qué le aportarían, porque también está bueno que estas acciones no son las acciones que uno pone y dice que jugar así. Uno pone una situación y hay una resolución problemática que nosotros, con nuestras formas de proponer las figuras, las formas de las indicaciones que damos, proponemos que el descubrimiento lo descubran ellos, la forma de jugar. Y ahí está un poco el arte de entrenar de las nuevas metodologías, ¿no? Obviamente no es difícil, simplemente digo que una vez se sorprende
cuando ve las reacciones de los deportistas, cómo se adaptan a las consignas de un entrenador, cuando el feedback este se da y cuando el diálogo es permanente, que uno puede parar la práctica si entendieron, cómo lo vieron, si es complicado, uno buscará el diálogo justo para llegarle a ese jugador y tratar de que esto se entienda. En definitiva, es la parte más importante y más difícil, que es la comprensión del juego y la estructuración de una idea de juego, ¿no? Es lo más difícil de llevar a la práctica. Por eso lleva mucho tiempo y por eso es donde cada uno, a su forma, intenta, con las palabras que encuentre, avalado por el conocimiento y todo lo que pueda absorber en su camino como entrenador, llevar a una situación en que pueda desarrollar un plan que pueda ser útil y que le sirva, ¿no? Bueno, es un poco ahí. También puedo decir a modo de aportar que se mide la carga en función no de lo condicional, sino de la carga cognitiva, o sea, los ejercicios que están ligados hasta en este tipo de planificación. Lo que está ligado hasta el día jueves es generalmente lo que más carga tiene porque van espacios reducidos y es donde más carga cognitiva tiene. Lo que ya va hacia el viernes y hacia el sábado, los espacios son más amplios y la carga cognitiva no es tanto, ¿no? Hay una baja en la carga cognitiva. Obviamente no quiero extenderla en esto más, pero ojalá que haya quedado claro y si alguno por ahí quiere preguntarme después por privado lo que humildemente nosotros hemos hecho, no tengo problema en detallarlo con las actividades, porque debemos tener algunas con las actividades puestas en cada eje, ¿no? Como lo hemos venido realizando. Bárbaro. Ahí también nos gustaría por ahí si se repite y se da la posibilidad también de escuchar al profe con el que trabajás, creo que es el profe Pablo. Sí, estaría muy profe bueno. Por ahí ahora por cuestiones de tiempo también y no extender demasiado la charla, no lo vamos a poder realizar, pero por ahí en un futuro yo también te propuse, Jera, de por ahí hacerlo con un profe para poder disipar todas las dudas que vayan surgiendo. Ahora por una cuestión de tiempo, yo creo también que deberíamos ir cerrando. No sé si tenés algo más Bueno, para sí, agregar, Jera. muestro dos cositas y ya voy cerrando y ya cierro directamente. Bueno, yo quería, después de esto, espero que a lo mejor a los que están viendo, a los que han escuchado, algo de lo que yo intenté explicar son cosas que yo he venido asimilando y por ahí yo sé que fue muy abarcativo el tema, me hubiera gustado a lo mejor hacerlo un poquito más detallado para que por ahí fuera más profundo. Pero bueno, traté de hacerlo así en función de que, como dije anteriormente, es mi modo de a lo mejor ver si puedo aportar a lo largo de los años que uno lleva y que sigue aprendiendo y a mí particularmente me encantan estos desafíos de poder de formar realidades y creo que acá está un poco la flechita, cómo cambiamos acá. Acá hay un cambio del título de cómo iniciamos la charla. Es ver que nosotros los entrenadores de lo real pasemos a trabajar a la estructura ideal en todo sentido. Lo podemos hacer si nosotros perseguimos nuestros sueños, si honramos nuestra profesión, también si honramos nuestra profesión, porque creo humildemente que nosotros los entrenadores, el fútbol nos puede dar más dinero, menos dinero, puede ser un trabajo, a veces puede ser un trabajo, pero es un trabajo que se hace con ganas y que te mueve la pasión. Y estamos inmersos en una sociedad donde nosotros somos apasionados del fútbol y No conforma sé para si que nunca nosotros rompamos el molde y jamás un entrenador de aquí de San Luis pueda trabajar en otro lugar, a lo mejor porque la competencia nunca la hubo. Nosotros nos tiene que mover este hecho de deformar la realidad, porque creo que también hace a las personas tratar de ser mejores día a día. Y tratar de ser mejores día a día en nuestra profesión es adquirir conocimiento, que es la base para transformar esa realidad, el conocimiento. Y que nosotros, a medida que pase el tiempo, tengamos mejores entrenadores y que tengan una calidad mucho mejor que la que hay ahora. Sería el objetivo, ¿no? Y humildemente me predispongo a cualquiera, que muchos saben de acá que para hablar de fútbol siempre estamos dispuestos y ojalá que le haya servido. Yo creo que nosotros
somos las herramientas para cambiar esa realidad en base al conocimiento. Y por último, esto es una de las cosas que por ahí también leí, la quise poner porque son unas cosas que en los años que llevo me han movido permanentemente para adquirir conocimiento. Yo siento que soy un entrenador que estoy en una búsqueda permanente y lucho por ser mejor día a día conmigo mismo. No me comparo con nadie, pero busco ser mejor día a día para darle mejor herramienta, en este caso, a mis dirigidos, y cuando me ha tocado estar en otros lugares, bueno, hacer las correcciones y la autocrítica sobre las cosas en las que uno por ahí ha fallado y no volver a hacerlo y tener el menor margen de error a través del conocimiento. Esta es una frase que la extraje de un literario inglés, que algunos lo citan, y que dice, lo voy a leer, ¿no? La curiosidad es una de las más permanentes y seguras características de una vigorosa inteligencia. Entonces yo digo que la curiosidad es lo que nos tiene que mover a nosotros los directores técnicos. Creo que ese camino para aprender, esa frase por ahí lo demuestra, y me quedo con eso, y ojalá que le hayamos llegado, o que mi humilde aporte haya sido llegar y despertar la ventanita de la curiosidad en algunos de los entrenadores que estuvieron presentes. Muchísimas gracias por... Qué grande, Gerardo. La verdad, felicitaciones ahí. Si podés dejar de compartir la pantalla. Alan, algunas palabras para el cierre. Bueno, Gaby, Gerardo, la verdad que una charla imperdible. Quedaron muchísimas preguntas para responder, pero bueno, todos sabemos el tiempo más o menos que ya habíamos pactado, así que la verdad que muchísimas gracias por haber, como dije al principio, por la predisposición, por el espacio, Hola. por su parte del ciclo de capacitaciones a través del gobierno de la provincia, y agradecer a todos que se han sumado, recordarles que, bueno, las charlas estas las pueden solicitar a través mandando un mail al programa deportes.sanluis, y con mucho gusto nosotros compartimos la charla. Así que, bueno, Gerardo, un fuerte abrazo, y te dejo a vos, Gaby, para que des el cierre. Sí, lógicamente me ha tocado compartir charlas con la mayoría de los técnicos de nuestra provincia. Nos quedaríamos horas hablando, pero bueno, por una cuestión de tiempo también debemos darle cierre. Pedimos disculpas también por eso, porque realmente una charla muy atractiva y fantástica. Así que, Gera, mira, en nombre del programa de deportes, queremos hacerte entrega de este certificado, agradecerte por la predisposición que tuviste desde hace un mes, más o menos, que te llamamos. La verdad que la gente de San Luis necesitaba también un disertante que sea de nuestra provincia. Hay muchos, como vos dijiste, en este caso te tocó a vos, y todos nos sentimos muy bien representados. Así que felicitaciones, Gerardo, por esto. Te agradecemos muchísimo en nombre de Cintia Ramírez y del programa de deportes esta gran capacitación que nos has brindado a todos. Muchísimas gracias, Gera. No sé si pudiste escuchar, ¿sí? Qué lástima, no sé si se le perdió el audio o internet. Bueno, hasta mientras también decirles a todos, como dijo Alan, que pueden tener las charlas mandando un mail al programa de deportes.sanluis@gmail.com. La próxima charla que vamos a tener es la de Cachito Vigil, la verdad es que un exponente del deporte argentino, una charla fantástica, así que nuevamente le agradecemos a Gerardo, le agradecemos a todos ustedes que hayan participado el día de hoy de la charla. Ahí me está escribiendo Jera. Ahí está Jera, ¿estás? ¿Podés escuchar? Esperar un minuto ahí que termine de ingresar, porque queremos darle un cierre como él se lo merece. Dice que tenemos que volver a... Solo, no se fueron todos, ¿no? Tenemos que volver a reconectar participantes. Si tengo que ver cuántos quedan. ¿Estás, Jera, amigo? ¿Podés escuchar? ¿Le preguntaste por WhatsApp? A ver. Bueno, igual le vamos a compartir nuevamente el certificado. Bueno, amigos, ahí está Gerardo. ¿Podés escuchar o no? Creo que se lo ve, pero no se lo puede escuchar. Una lástima que justo le haya pasado en este momento en el cual todos le dábamos las gracias. Bueno, Gera, querido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por haber participado de esta charla. Le mandamos a todos un fuerte abrazo. Espero que les haya servido. Pedimos disculpas por ahí la cuestión de tiempo. Y bueno, no sé si está Gera o no.
Creo que estaba recién, qué lástima. Sí, se corta, se corta. Ahí lo podemos, eh, ahí lo podemos escuchar, ¿no? A ver. Bueno, amigos, nada más. Les mandamos a todos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por todo. Esperamos que a todos les haya gustado. A ver, Jera, ¿estás? Bueno, entonces, ¿qué Qué lástima. ¿Están algo, no? Un abrazo grande para todos. Chau, chau, chau. Hasta la próxima, gente.